Madre mía, qué locura de partida. Por favor, esta creo que ha sido una de las partidas más intensas que recuerdo en la historia de un mundial. Por supuesto tenemos aquella partida entre Carlsen y Nepo de hace mucho tiempo, que Carlsen terminó ganando, que fue una partida, una locura, pero esta se le acerca mucho. Me ha llevado más de una hora analizar la partida para intentar entender lo que estaba pasando y por supuesto seguro que se me han escapado muchas cosas. Así que perdonad ante cualquier despiste, es una partida tremendamente complicada y voy a intentar transmitiros lo que puedo y hacer esta partida entendible para el aficionado, porque si me cuesta a mí entenderla, seguro que a vosotros también os cuesta mucho. Y nada, antes de empezar quería agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, tanto de España como de Latinoamérica, porque vemos que sois muchos y nada, agradeceros vuestro apoyo. Vamos a empezar con la partida que Dean Liren pues se la jugó. ¿Por qué? Porque hace C4. Tú haces la inglesa cuando quieres jugar a ganar y buscas una lucha complicada. Así que se acabaron las tonterías. Se acabaron eso de jugar partidas tranquilas. Vamos a jugar al lío. Y claro, aquí tú si quieres jugar tranquilo con negras, pues tienes dos opciones. O juegas la simétrica o juegas E6 con idea de D5. O caballo F6, o también puedes hacer caballo F6 para esperar y luego o jugar con C5 o con E6. Pero si quieres lucha de verdad, haces E5 directa. Y eso es lo que hizo Gukesh. Y Dean Liren hizo caballo C3. Generalmente a Dean Liren le ha gustado mucho la jugada G3 y ha conseguido buenos resultados, pero para esta partida decidió hacer caballo C3. Seguramente contra caballo F6 se había preparado caballo C3, E5, caballo F3, entonces pues contra E5 dijo, pues hago la misma. Pero claro, Gukesh aquí se había preparado alfil B4. Esperadme un momento que voy a cerrar el chessbase antes de que me rompa el ordenador, que se me había olvidado. Perfecto, chessbase cerrado. Vale, entonces, contra alfil B4, que es una de las líneas más interesantes y una de las variantes favoritas de Anand, las blancas, si quieren conseguir algo, deben hacer caballo D5. Una línea que yo he empleado con blancas y que conozco más o menos bien. Y ahora las negras tienen tres opciones, pueden jugar o bien A5, o bien alfil C5 o alfil E7. Y Gukesh decidió jugar alfil E7. Y claro, una vez más, aquí se demuestra las ganas de lucha que tienen ambos jugadores. Porque si Dean Liren quisiera jugar una posición de riesgo cero, hubiera jugado D4. Esta es una variante que jugué yo hace mucho tiempo contra la joven promesa española Diego Macías. Y las negras tienen que hacer E por D4, porque en caso de D6 viene E4, caballo F6, caballo por, dama por y F3. Y es una línea que Shirov la ha jugado bastante con negras, pero que objetivamente las blancas están mejor gracias a la pareja de alfiles. Por lo tanto, después de D4, la línea principal sigue E por D, dama por D4, caballo F6, y aquí está la línea caballo por E7, dama por E7, alfil G5. Y después de caballo C6, dama C3, D6, esto es todo línea principal, y ahora sigue alfil por, dama por, G por y caballo F3. Y es un final que se considera una mínima ventaja, pero casi igualado. Pero Dean Liren podría haber jugado en esta dirección, pero no, decide hacer caballo F3, una jugada que se considera que deja la partida muy abierta. De hecho, los módulos de análisis después de caballo F3 ya dan igualdad. Y aquí tenemos una posición igualada en la que puede pasar de todo. Gukesh hace D6, defendiendo el peón D5 y ahora la jugada G3, ya que después de D4 puede seguir E4 seguido de F5. Y entonces G3, jugada normal y ahora viene C6. Y después de caballo por E7, caballo por E7. Algo que honestamente yo no conocía. ¿Y cuál es la idea? La idea es que después de alfil G2, el negro hace F6. Esto lo da el módulo de análisis y considera que ya la posición es igualada. ¿Cuál es la idea? La idea es sostener el punto E5 y continuar con alfil E6. Y estamos ante una posición muy compleja estratégicamente en la que ningún bando tiene debilidades, pero ¿qué sucede? Las blancas tienen la pareja de alfiles, mientras que las negras van a poder controlar el centro con un poco más de facilidad. Por eso que se considera que la posición está equilibrada.
A mí personalmente me suele gustar la posición con la pareja de alfiles, pero es cuestión de gustos. Y algo que está cambiando en los últimos años es que la pareja de alfiles, según los módulos de análisis, cada vez vale menos y menos. Y esta partida es una buena demostración. Aquí Dean Liren se enroca, aquí pensó un buen rato porque no conocía F6, al igual que yo, y se enroca después de pensar un rato, y contra alfil E6, aquí hace un plan que me gusta mucho, que nadie había jugado. Había una partida de correspondencia que se hizo dama C2, que me parece rara, y no hay partidas, hay una partida de lichess que se hizo de D3, pero a mí el plan que hace Dean Liren me encanta, y es hacer B3. ¿Por qué hace B3? Porque se sabe que las negras hacen D5, la idea de las negras es C por y luego sacar el caballo por C6, pero aquí me encanta cómo juega Dean Liren, porque hace alfil A3, jugando estilo Volga. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque en caso de que las negras se coman el peón, viene la jugada D4, abriendo la posición. Y claro, en caso de E4, caballo D2, con una doble amenaza, y las blancas se quedan mejor. Y en caso de por D4, seguiría caballo por D4, luego vendría torre B1, presionando el punto B7, que torpe soy con el ratón. A ver si acierto de una. Vale, perfecto. Apuntando a B7, dama C2, torre F1, y este alfil es un cuchillo en la posición negra. De hecho, las negras, según el módulo, están prácticamente perdidas. ¿Por qué? Porque es muy difícil defender este peón, ya que si alfil A6, la casilla 6 estaría débil. Por lo tanto, después de alfil A3, las negras enrocan, no capturan, y ahora Dean Liren hace torre C1 manteniendo la tensión. Y claro, esto es molesto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, C por D5 está en el aire, ¿vale? Pero las negras quieren sacar el caballo C6. Por lo tanto, si hacen algo como caballo D7, entonces puede venir C por D5 y D4. Aprovechando que este caballo no puede salir a la casilla ideal C6. Y ahora vamos a ver una lucha de esperas. Las blancas van a esperar a que las negras muevan el caballo y las negras no lo van a mover. Y de hecho, me parece que juegan de manera magnífica. Para empezar, hace A5. Una jugada que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en el futuro las negras van a intentar A4 para debilitar las casillas blancas y que el alfil de E6 tenga cierta influencia en el flanco de dama. ¿Y cuál es la idea? En caso de una jugada tranquila como D3, las negras sacarían el caballo por A6, ahora sí. Y en caso de la jugada C por D5, vendría C por D5. Y claro, hacer D4 ahora, pues el blanco habría perdido un tiempo, ¿no? E4, caballo 1 y seguiría caballo B4 con caballo C6 y ya me gustan las negras un poco más. Por lo tanto, ¿qué sucede? Claro, Dean Liren le gustaría jugar D4 a un momento, pero no quiere perder un tiempo con D3. Por eso hace la jugada caballo 1, que en la práctica me parece muy buena, manteniendo toda la tensión y además no se sabe si quiere hacer caballo D3, caballo C5. Y claro, ahora es una posición difícil, porque si las negras hacen la jugada normal, caballo A6, ahora viene C por D5. Y en caso de C por D5 sigue D4, E4 y caballo C2. Seguido de dama C2, las negras no han conseguido caballo B4 y el caballo A6 queda un poco fuera de juego. Por lo tanto, hay que jugar de manera muy inteligente. Y aquí Gukesh lo hace. Hace la jugada de espera torre E8. Luego va a hacer caballo A6 y lo bueno de torre 8 es que ahora ya no solamente puede comer con peón, sino que también puede comer con caballo, al no estar clavado. Y claro, ahora Dean Liren se dio a preguntar, bueno, ahora tengo que hacer algo, ¿no? No quiero hacer C por D, porque luego le permito caballo C6. Y en caso de que haga D3, caballo A6, C por, ahora el problema es que me pueden comer con pieza y pueden hacer caballo por D5 seguido de caballo B4. Y la verdad que las negras están bastante bien. Por ejemplo, en caso de D4, caballo B4, D por E5, las negras ganarían con este trucazo. Caballo C3 y después de A por D, caballo por E2, torre por D8. Y las negras ganarían material. Por lo tanto, después de torre 8 hay que hacer algo directo. Y esa es la razón por la que Dean Liren hace F4. Una jugada comprometida, pero hay que hacer algo. Y cuando tienes la pareja de alfiles, generalmente intentas abrir la posición. Y ahora, la siguiente jugada que Gukesh hace rápidamente, yo nunca la habría hecho. Si yo fuera negras, hubiera hecho E4 para intentar neutralizar el alfil de G2 y
por ejemplo, C por D, podría comer con alfil, luego caballo A6 con una posición más o menos igualada. Pero aquí se demuestra cómo está cambiando el ajedrez y cómo los jugadores jóvenes ven el ajedrez de otra manera. Aquí Gukesh hace E por F4, que en principio cambiar un peón central por un peón lateral suele ser en favor del que tiene los peones centrales. Y después de torre por F4, no contento con eso, decidió hacer D por C4. Pasando otro peón central a las blancas, B por C. Y este tipo de posición hace unos años se consideraría malísima para las negras. ¿Por qué? Porque las blancas en un futuro avanzarían estos peores y masacrarían a las negras. Pero el ajedrez está cambiando mucho. ¿Y qué sucede en esta posición? Que se considera que, aunque estos peones centrales son buenos, si no consigues avanzarlos, las piezas negras van a poder poner presión. ¿Vale? Y lo primero que hace Gukesh es hacer caballo G6, preguntándole a la torre blanca qué hace. Y claro, en caso de torre F1, vendría caballo A6. Y el caballo va a B4, la dama va a B6, la torre va a D8, no a C8. Vendría a D8. Y la iniciativa de las negras es bastante importante. Por lo tanto, aquí Dingliden piensa y hace una jugada que a mí me parece espectacular y yo creo que no la haría o me costaría mucho, que es torre 4. Y la hizo al toque, lo cual demuestra una profunda comprensión de Dingliden aquí. ¿Por qué? El tema es, si tú aquí consigues cambiar torres, eso te favorece. Por ejemplo, si en esta posición desaparecieran las torres y las damas, la pareja de alfiles a la larga sería muy fuerte. Por lo tanto, cada cambio de estas piezas ayudaría a las blancas. Y vamos a ver cómo en las siguientes jugadas sucede una lucha en esta cuestión. Claro, contra torre 4, Gukesh continuó su desarrollo con caballo A6. Entonces, aquí había una línea muy interesante que era F5 para seguir F4, pero yo entiendo que Gukesh no la haga, porque después de por torre G3, alfil B2 parece súper peligroso. Alfil B2 en un momento, no cuando nos dejemos dama B6, ¿no? Entonces, Gukesh sigue la norma de oro, ¿no? Antes de hacer una ruptura, sacan todas las piezas, con idea de caballo B4. Y aquí, claro, caballo B4 viene y hay que evitarlo de alguna forma. Y Dingliden hace caballo C2, que es muy interesante. Caballo D3 es la favorita del módulo de análisis, pero la verdad que caballo C2 con idea de caballo D4 parece muy lógica. Y aquí viene, en mi opinión, una imprecisión de Gukesh, aunque por supuesto es una posición con tanta tensión y tan compleja que los errores son parte de la partida. Entonces, ¿qué sucede? Las blancas quieren cambiar torres y deben intentar cambiar torres para que su vida sea más fácil. Entonces, caballo D4 está viniendo. Por lo tanto, habría que jugar de manera concreta. Y al parecer, hay una jugada que es muy buena, caballo E5. Una jugada que generalmente uno la rechazaría por D3 y te defienden el peón y no has hecho nada con el caballo. Pero funciona de manera táctica por la jugada caballo B4. Es todo muy táctico. Entonces, aquí hay dos opciones. Si caballo por, peón por, alfil por B4, ahora, claro, en caso de torre por A2, las blancas después de dama B3 parecería que están mejor, porque tienen la pareja de alfiles y no ha pasado nada. Pero ¿qué sucede? Que aquí hay una jugada intermedia, que es muy fácil que se te escape. Y a torre F4 te meto G5. Y a torre F1, dama B6. Este truco está en todas las variantes, pero es un truco que se te puede escapar con mucha facilidad. Hay que hacer D4, dama por, D por E5, dama C5, seguido de dama por E5, y las negras estarían mejor. Pero a ver, esto es realmente difícil de ver y esta es la razón por la que caballo E5 era buena. Es muy difícil pensar que aquí vaya a haber una variante muy concreta. Pero la hay, el ajedrez es así. Y claro, para los módulos es muy fácil, para nosotros eso no lo es. Y Gukesh no lo vio y simplemente decidió continuar con dama C7. Que no es mala, pero digamos que pierde esta pequeña oportunidad. Y Dingliden juega correctamente caballo D4 y alfil F7. Y ahora aquí me sorprende porque Dingliden puede cambiar torres, pero decide hacer D3, en plan diciendo, bueno, prefiero que me hagan torre por E4 y meter alfil por E4 para que mi alfil esté más activo. Y luego hacer caballo F5.
tiene mucha lógica. Sin embargo, desaprovechó una oportunidad, no de oro porque no ganaba la partida, pero sí para tener cierta iniciativa. Porque aquí podía haber comido torre por y caballo F5, con idea de caballo D6. Y honestamente, en la práctica, esta posición me parece un pelín molesta. Porque en caso de hacer torre D8, para evitar caballo D6, ¿no? Por ejemplo, pues te hago D3 y tengo la pareja de alfiles, todavía no se ve claro cómo vas a continuar. Luego puedo hacer caballo D3, dama D2, sacar las piezas. El módulo dice igualdad. Pero quiero decir que esto me parecía un poquito más interesante. Aunque ya, repito, según el módulo no hay gran diferencia. ¿Qué sucede? Que contra D3, aquí Gukesh le hace caballo E5. En plan, no te quiero cambiar torres. Y tu torre te va a quedar aquí un poquito rara. Y claro, esta posición de repente ya me parece un poquito más fácil de jugar para el negro. Porque hay que jugar con esa torre. Y aquí Din Liren hace la lógica, no caballo F5, perdón, caballo F3. Para buscar cambiar esos caballos. Y claro, parece ser que caballo F5 era un poquito mejor, pero claro, si no has hecho caballo F5 antes, no la vas a hacer ahora cuando permites variantes como alfil G6, caballo D6, que no son un lío. Por lo tanto, una vez haces D3, a caballo E5 es normal hacer caballo F3. Y aquí es la primera jugada, porque todas las otras jugadas puedo entender por qué han hecho otra. Pero en este caso, Gukesh tenía una jugada que en mi opinión es gratis, que es alfil G6. Para preguntarle a la torre qué va a hacer. Y honestamente no es fácil decidir qué hacer con esa torre. Me parece que era una jugada muy sencilla y que no está claro qué debe hacer el blanco. Además, mantiene las torres, mantiene la tensión. Algo que Gukesh busca una y otra vez. Por ejemplo, en caso de torre 3, podríamos hacer caballo G4, torre por. Está viniendo caballo E3, está viniendo caballo B4 y ojito que la cosa se pone fea. Pero no la hizo, e hizo una jugada que también es interesante, pero que en mi opinión no es tan buena, que es caballo D7. Yo creo que esta jugada la hizo por una razón concreta y la verdad que le salió bien. Caballo D7 hay que comer torre por 8. Y claro, ahora, en este momento, las negras están amenazando la jugada B5. Por ejemplo, si no hago nada, no sé, dama D2, por ejemplo, viene B5, C por B5 y dama B6, seguido de C por B5. Y esta posición, seguido de B4, pues este peón A2 está débil, la posición es un poco difícil. Y claro, entonces, en este momento, Din Liren se da cuenta de la amenaza y dice, vale, tengo que evitar B5, tengo que evitar B5. Y hace una jugada que permite B5, hace torre B1. Parece muy lógica, ¿verdad? Evito B5 porque pongo mi torre enfrente del peón. Pero no sucede así, porque me hacen B5 y claro, y aquí Din Liren piensa y ya se da cuenta que está en problemas. Porque si este peón llega a B4, lo vas a pasar muy mal con estos peones. Y la partida continúa peón por, dama B6 y rey F1. ¿Por qué? Porque a veces este peón D2 está mejor que esté defendido por el rey. Rey F1 y C por B5. Por cierto, que se me olvidaba, en la posición anterior, después de torre 8, la mejor forma de jugar era alfil B2. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si B5, peón por, dama B6, ahora tenemos el jaque en D4. Y forzamos a dama por B5. Y bueno, después de dama B2, caballo E5, que seguramente es la que le molestó a Din Liren. Y la partida es compleja porque caballo por E5, hay dama B6 y hay unos líos que la posición según el módulo está igualada, pero bueno, objetivamente era lo mejor. Pero claro, torre B1 permite B5 y aquí ya estamos ante serios problemas. Y entonces, la partida ha sido C por, dama B6, rey F1, C por B5, y ahora Din Liren hace una jugada que según el módulo de análisis pierde. Pero desde el punto de vista práctico la entiendo perfectamente. De hecho, pensó y la hizo. Hizo alfil B2, sacrificando el peón de A2. Claro, si hubiera intentado defender el peón con dama D2, vendría B4, y después de alfil B2 es muy probable que le molestara esta posición. Que le molestara, por ejemplo, caballo C7, con idea de caballo D5, caballo B5, y se sintiera un poco inseguro. Por ejemplo, si hace alfil D4, viene dama D6, no puedes hacer A3, esta debilidad queda en A2 para siempre, y en la práctica
esto, honestamente, con poco tiempo es 0-1. Y claro, Dean Liren se da cuenta de que esta posición no la va a poder defender. Entonces busca una forma táctica de jugar que le permita estar en la partida. Y encuentra alfil b2. Con idea, después de alfil por a2, alfil d4. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si te mueves con la dama b8, defendiendo el peón de b5, te hago torre a1 y te como el peón de a5. Entonces, aquí tienes un dilema. ¿Te dejas el peón de a5? Ni de broma. Entonces, estás forzado a clavarte con uno de estos caballos. Con el caballo de A o con el caballo de D. Y, honestamente, es muy pero que muy difícil entender por qué una jugada es buena y la otra es mala. Para que os hagáis una idea, yo he tenido que ir adelante y atrás varias veces para entender la razón de por qué una es buena y la otra no. Entonces, vamos a primero explicar lo que pasa con la jugada buena, que es caballo de c5. Claro, nos hace caballo de c5, aquí lo que a Gukesh le molesta torre c1 y que le hagan dama c2 ahora sí, que le hagan dama c2 a la siguiente, ¿no? Si hace una jugada como alfil b3, viene dama e1 y luego viene dama f2. Entonces habría que ir con el alfil a otra casilla, como por ejemplo d5 para evitar que este caballo salte. Entonces hacemos dama c2 y viene torre c8. Y entonces todo está clavado. Y claro, aquí para jugar similar a la partida, la jugada sería alfil f2, ¿no? Estamos amenazando d4 y la torre está en c8. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que hay un truco táctico muy difícil de ver. Y las negras pueden simplemente mover la dama. Y en caso de d4, hay esta jugada que es súper difícil de ver. Y no se puede mantener la clavada. En caso de dama c3, caballo a2 y las negras ganan. Y en caso de dama f5, seguiría la jugada caballo e6 y todo está defendido. Torre por c8, dama por c8, caballo defiende al alfil, todo está defendido, las negras pueden intentar dama c4 y las negras ganarían por tener material de más. Esto es realmente difícil de ver. Lo único que le puedo reprochar a Gukesh en esta posición es que aquí él tiene 46 minutos en el reloj y Dean Liren tiene 15. Y estás ante una decisión muy pero que muy difícil. Estos son los ejercicios que yo suelo llamar en la academia ejercicios de comparación, de cálculo. ¿Por qué una jugada es buena y la otra no? Y suelen ser ejercicios realmente difíciles. Yo recuerdo en mi época como profesional, cuando me ponían este tipo de ejercicios, he tenido ejercicios que he estado 20 minutos y no los he sacado. Y con caballo suele ser complejo. Entonces, el hecho de que solamente haya empleado 7 minutos para hacer caballo a c5, pues es un error, en mi opinión. Y nada, entonces hace caballo a c5 y le hacen torre c1. Y claro, ¿y cuál es el problema ahora? Que si tú juegas con alfil d5, dama c2, torre c8, ahora te puedo jugar con alfil h3. Y tienes todo, absolutamente todo clavado. Y bueno, el módulo da igualdad, pero hay que encontrar las jugadas para no dejarte todo. Y en caso de que el alfil se vaya a la casilla e6, una vez más, dama c2, torre c8 y el alfil sale, viene el caballo d4 y vienen las complicaciones. El hecho de que las negras no tengan este salto a caballo b4, pues les ponen grandes problemas. Y yo creo que aquí, después de torre c1, Gukesh empezó a entrar en pánico. Porque él pensaba que todo estaba bajo control, que iba a ganar, y de repente pasó lo contrario. ¿Y qué sucede aquí? Que hizo alfil b3. Y claro, alfil b3, en realidad, él hace para evitar dama c2, pero permite dama e1 y dama f2. Y aquí ya se da cuenta que la cosa pinta mal, y decide volver a e6 para evitar alfil h3, y no gastar demasiado tiempo. Y ahora el que tiene problemas es Gukesh. Viene dama f2, torre c8 y ahora jugada muy buena, alfil e3 amenazando tanto d4 como caballo d4. Esto fuerza a Gukesh a jugar torre c7 y aquí Dean Liren tenía una jugada ganadora muy difícil de ver. ¿Por qué digo muy difícil de ver? Porque cuando tenemos caballo,
pues generalmente pensamos en hacia adelante. Pero aquí las blancas tenían esta jugada, caballo E1, una jugada tremenda que está amenazando D4 y D5, que gana la partida. ¿Por qué gana la partida? Porque si las negras se van a F7 para que luego no haya D4, D5 y te toquen el alfil, las blancas hacen alfil F4. Una jugada imposible de ver. ¿Por qué digo imposible? Porque ahora a torre A7 la única jugada que gana es alfil H3. Y la clave es que no puedes mover este caballo porque te viene torre C8. Por ejemplo, caballo B3, torre C8 y te gana la partida. Imposible de ver esto con 13 minutos en el reloj. Simplemente imposible. Y es muy normal que haya hecho la jugada caballo D4. Y después de caballo D4 siguió alfil F7 y caballo C6. Y ahora, en esta línea forzada, se queda con calidad de más, Dean Liren. Y Gukesh hace muy bien, hace H6 para dejarse un aire al rey. Y ahora hay que decidir cómo jugar. Yo, si fuera blancas aquí, buscaría el cambio de damas. ¿Por qué? Porque en los finales con alfiles de distinto color, las torres se lo suelen pasar muy, pero que muy bien. Porque estos peones pasados se controlarían bastante fácil, poniéndolos en casillas blancas, o si no, no los comeríamos, y luego la torre puede jugar a su antojo. Por eso, a mí me gusta mucho la jugada dama F3, buscando un cambio de damas, y si alfil D5 hago dama E3, dejo la torre defendida y tengo una PEC, digamos, mejoro mi posición un poquito. Pero aquí decide hacer rey E1, que también es buena, o sea, quiere hacer rey D2 y seguir con la iniciativa. B4, y ahora yo creo que aquí Dean Liren algo le pasó, se arrepintió, no lo tenía claro, porque su idea, rey D2, es bastante buena. Pero tal vez le dio miedo que la dama estuviera por ahí. Tal vez dama D5, dama D4, dama G5, estos jaques le molestaron un poco. Y por eso decidió hacer la jugada dama D4, para buscar dama D6. Pero ¿qué sucede? Que aquí de repente las negras consiguen contrajuego, con caballo E5, rey D2 y dama G2. Con idea de caballo F3 y la cosa ya, por mucho que diga el módulo, aquí ya da un poquito de miedo. Y Dean Liren dijo, bueno, no sé lo que está pasando, voy a repetir jugadas y hacemos tablas y nos vamos a casa. Pero aquí Gukesh decide hacer dama 2 para jugar a ganar. Algo realmente valiente, aunque un poquito arriesgado. Y a torre C2, dama E6 y mantener tensión. ¿Y por qué digo un poco arriesgado? Porque aquí, bueno, aquí Dean Liren hizo dama D8 y dama por A5, que es la más lógica. Pero yo pensando con mi cabeza, yo que seguía con mi idea de cambiar damas. No dama D8, perdón, dama D6. Y el módulo veía que dama H3. Y yo aquí me quedé pensando con la cabeza. Pero a ver, te hago alfil D4, te amenazo alfil por E5 y no estoy totalmente ganado. Aquí estoy entrando con la torre y tal. Y aquí parece que esto es tablas con la increíble caballo F3. Que por supuesto yo no la había olido. Yo en ese momento estaba revisando la posición con el módulo. Sin el módulo, perdón. Y por F3, dama G2, rey C1, dama F1, rey aquí y dama por D3. Y parece ser que aquí, pues rey H7 y no te puedes escapar. Pero bueno, rey C1, alfil C4 y aquí según el módulo es tablas. Pero bueno, yo qué sé. En fin, esto es una locura. Si lo hubiera hecho dama D6, la posición objetivamente es tablas, pero honestamente, en la práctica, encontrar este caballo F3 me parece muy difícil. No en C8 que me la comen, en C7. Pero bueno, decidí hacer dama D8, rey H7, dama por A5. Y después de B3, decidió poner la torre en C1 porque en B2 a lo mejor había algún truco y además B2 no le molesta porque viene torre B1. Y aquí la verdad que ambos decidieron hacer tablas más o menos rápido, dama D5, dama B4 para parar el peón y dama G2 con idea de tener caballo F3 en un momento y rápidamente Dean Liren decidió liquidar la partida con dama E4, dama por, peón por, B2, torre B1 y aquí alfil A2. Torre B2, caballo C4, rey C3, caballo por B2 y la posición con alfiles de distinto color es tablas. Una partida realmente compleja, muy difícil de entender, lo he hecho lo mejor posible, seguro que se me han escapado muchas cosas, pero creo que he tocado los momentos más importantes, o al menos eso he intentado. Espero que hayáis disfrutado de esta partida y deciros que ahora mismo en la academia tenemos un periodo de prueba
disponible para todo el que quiera. Así que aprovechad esta oferta, que es la primera vez que la hacemos porque tenemos la tecnología que nos lo permite hacer, y aprovecharos para aprender todo lo que podáis de la academia en estos 14 días de prueba gratuita. Así que nada, no desperdiciáis la opción. Y nada, mañana veremos qué nos trae este mundial que se ha vuelto muy interesante. Chao.